Es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega gracias a Banco Central de la República Dominicana, Banco de Reservas y Banco BHD. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez. Bueno, ya con tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, y hoy un tema importantísimo que ha estado esta semana completa en la palestra pública, indexación salarial, un tema que hay que tocarlo como tú lo tocas, Jesús. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Grisel. Buenas tardes a todo ese público que nos sigue por 106.5 FM, por las redes sociales, desde Suiza, viste, que nos escribieron en esta semana, que siempre ven. Buenas tardes a todas esas diásporas que estén en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica. Y para uno es gratificante cuando te escriben de afuera, claro, que de bien lejos de la República Dominicana. Y con la diferencia de horario que hay. Y con la diferencia de horario de que escuchan nuestro contenido todos los sábados. Bueno, ustedes saben que el trending topic de la semana ha sido la indexación salarial. Yo no quiero tratar este tema desde el punto de vista político, no voy a entrar en cómo abordar esto, como se ha querido abordar, quizá debe algunas pinceladas. Quiero explicarlo como si fuera una clase de economía, en mi clase de introducción a la economía, en mi clase de macroeconomía. Es decir, como un profesor de economía para que las personas entiendan. Pero debo saludar esa iniciativa del senador Omar Fernández, de poner este tema en la palestra pública, porque realmente desde hace 8 años se requería abordar este tema y nadie lo había traído al escenario público, a que la gente entendiera qué es lo que pasa. Entonces, primero vámonos al origen. En el 2012, cuando se modificó el Código Tributario 1192 por la Ley 253-2012, que buscaba, esa ley se llama la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal del Estado. Entonces, en esa ley del año 2012 se estableció en el artículo 296, que se modifica ese artículo del Código Tributario, que las personas naturales y residentes o domiciliadas en el país pagarán sobre la renta gravable el ejercicio fiscal las sumas que resulten de aplicar en forma progresiva. Eso permite que los que van ganando más pagan más impuestos y los que ganan menos pagan menos impuestos. La siguiente escala, en eso se establecía una escala que hasta 400,000 pesos, es decir, 399,923 pesos, las personas estaban exentas de pagar, eso eran alrededor de 32,000 pesos, de pagar impuestos. Luego, el excedente de 399 a 600,000, un 15%, de 600,000 a 833,171, un 20%, y los excedentes por encima de 833,000 en adelante, un 25%. Entonces, decía en el párrafo 1 que la escala establecida será ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente al año inmediatamente anterior, según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana. Y en su párrafo 2 decía, para los años fiscales 2013, 2014 y 2015 no se aplicará el ajuste a que se refiere el párrafo anterior. En consecuencia, quedará sin efecto durante ese periodo el numeral 1, literal A, del artículo 327. Fíjense que manda otro artículo. Fíjense qué dice la ley, es decir, que se modificó en el 2012, que los aumentos de esas escalas no se van a aplicar ni en el 2012, ni en el 2013, ni en el 2014, ni en el 2015. 4 años le dio un waiver, es decir, entonces el artículo 327 de la referida ley, que tiene que ver con del Código Tributario, estamos hablando, porque la gente tiene que entender la esencia, qué es lo que se está reclamando. Entonces, en ese artículo 327 decía, hay uno que se llama ajuste por inflación, y dice, ¿quién es el responsable de que esas escalas se ajustaran? Como dice la ley, fíjense que vamos a buscar los responsables. El Poder Ejecutivo ordenará para cada año calendario un ajuste por inflación en base a la metodología establecida en el reglamento basada en el índice de los precios del consumidor del Banco Central. Y en el literal A, como señalaba el artículo 293, decía,
El ajuste ordenado para cualquier año fiscal será aplicado a los siguientes conceptos: los tramos de la escala impositiva establecidos en el artículo 296. Fíjense que primero en el artículo 296, estamos hablando en el año 2012, se dice que hay que indexarlo conforme al índice de precios que calcula el Banco Central, es decir, a la inflación de todos los años. ¿Y qué buscaba este artículo? Mantener el poder adquisitivo de los tramos salariales de los empleados. Porque cada vez que hay un año de inflación, recuerden que la inflación no es más que la pérdida del poder adquisitivo de la gente. Usted tenía 100 pesos y hay una inflación de un 4, entonces ya usted no tiene esos 100 pesos, ya usted lo que tiene son 96, aunque tenga los mismos 100 pesos. Y entonces eso buscaba preservar el poder adquisitivo de la gente. ¿Qué sucede? Que en el año 2016 fue la única vez que se hizo. Y cuando los técnicos de ese momento calcularon, vieron que eso significaba para el año 2017 algunos 8,000 millones de pesos de sacrificio. En ese entonces, estamos hablando en el 2017, hace 8 años. Entonces, no se aplicó. Nadie veló. El presidente de entonces, que tenía que cumplir el Poder Ejecutivo, que es al que le dan la responsabilidad de ordenar, no se hizo en el 17, no se hizo en el 18, no se hizo en el 19 y tampoco se hizo en el 2020. Y hasta la fecha no se ha hecho en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque eso representaba un incremento no solamente de la inflación, sino que en la medida que entraban más empleados públicos y privados, porque a la clase trabajadora formal, a los que están en nómina formal, que afecta, no afecta a más nadie, al sector informal, entonces eran por dos vías que iba a perder el gobierno. Es decir, si aumento los tramos, mientras más personas entran, no le voy a cobrar el impuesto. Ahora, ¿qué ha sucedido en esta semana? Que el senador Omar Fernández, consciente de la pérdida del poder adquisitivo acumulada en estos 8 años, que ha sido de 48.44%, para aquellos quizás empleados que no le han aumentado su salario en ese porcentaje, quizás el porcentaje que te han aumentado, la diferencia es lo que tú has perdido con relación al 2016. Y la inflación acumulada en este año, en estos 5 años del presente gobierno, 31.73. Es decir, que si no te han aumentado el salario, eso es lo que tú has perdido de poder adquisitivo. Eso es lo que la inflación te ha quitado, el impuesto a inflación, como se llama en economía básica. Entonces, esta persona, el senador Omar Fernández, solidarizándose con la clase media, que es la que está afectada, ha dicho: mire, este presupuesto, yo no voy a aprobar este presupuesto aquí en el Congreso hasta tanto el gobierno cumpla con la ley. Es decir, no estamos hablando un tema que debemos politizar, es simplemente en un Estado de derecho y democrático, un Estado de derecho. ¿Qué significa un Estado de derecho? Donde los presidentes cumplen con las leyes, donde todos los ciudadanos cumplimos con la ley, donde todos cumplimos con la ley, y si no, el no cumplimiento de la ley tiene su consecuencia. Eso no hubiera pasado. De hecho, yo esta mañana, escuchen bien todas las personas, a nosotros los dominicanos que nos gusta estar siempre comparándonos con otros países cuando no conviene, pero cuando no nos conviene no nos comparamos. Yo estaba calculando cuánto dinero el Estado dominicano le había sacado de los bolsillos en 8 años a la clase trabajadora, es decir, a los empleados públicos y privados que ganan más de 35,000 pesos, 34,685. Le han sacado más de 150,000 millones de pesos. En un Estado de derecho, una demanda al Estado para que devuelva a todos esos empleados retroactivamente con los intereses moratorios, con los intereses, así como lo establece el propio Código Tributario, porque lo que es igual no es ventaja, porque si el que se atrasa para la DGI le cargan intereses y le cargan moratoria, entonces, si el Estado entonces está cobrando unos impuestos, también debería aplicar eso. Más de 150,000 millones de pesos le han sacado por no cumplir la ley a los dominicanos y dominicanas de los bolsillos. Entonces, esto se trata de un sentido de justicia, de equidad. Ahora, yo, desde el punto de vista técnico, como economista, ¿qué es lo que yo invito al gobierno? Y a mí me ha gustado, y yo lo dije en un programa con Rudy González y Georgie Rodríguez, que
que el ministro de Hacienda, Magín Díaz, es el que ha sido más sensato, quizá porque es un técnico, porque no vamos a sacar la discusión de los subsidios, porque yo he visto la comparecencia del senador Omar Fernández, en ninguna parte le ha dicho que van a eliminar subsidios a los más vulnerables. Todo lo contrario. Vi después otra intervención que él dijo, y también en algún momento yo me he referido a eso, que no es posible que tú le estés diciendo a la ciudadanía que la pobreza monetaria ha disminuido, pero tú le estás dando ayuda y subsidio a más de 5 millones, a la mitad de la población si somos 10 millones. O somos más, y nos contaron mal en el censo, o hay un problema de números, los números no cuadran. Es decir, si la pobreza monetaria se ha reducido, tú no le puedes estar dando a 5 millones de dominicanos ayuda. Entonces, eso no cuadra. Entonces, el senador lo que se refirió en ese momento, y después cuando hicieron la pregunta, es que tenemos a los que lo necesiten y aumentarle esa ayuda. Porque ¿de qué sirven 2.500 pesos en este país? Para nada. Fíjense que es lo que dice, vamos a aumentarle más a los que lo necesiten el dinero. Entonces, la discusión debe centrarse, y ese es el llamado que yo le hago al gobierno, a mirar los efectos positivos que tendría indexar las escalas impositivas salariales sobre la economía dominicana, en una economía que está estancada, que apenas está creciendo 2.2% al mes de septiembre del 2025, que el sector construcción tiene una tasa negativa de crecimiento de menos 2%, que comercio apenas crece en 1.7%, que manufactura local apenas crece en 1.9%, que el sector turismo apenas crece en un 3%. Por eso hemos dicho cuando vino el tema de los hoteles, bares y restaurantes, que usted sale en la noche y ya la vida pública en la noche usted ve lo vacío. En diciembre que quizás eso va a tener más vida, pero es porque la gente no tiene dinero en los bolsillos. Entonces, yo lo que invito a los técnicos es, ¿qué efecto, qué aprendimos en economía? ¿Cómo se dinamiza una economía? Por el lado monetario, que lo ha estado haciendo muy atinado el Banco Central, que ha colocado a través de los bancos dinero para que 68,000 millones de pesos lleguen a una tasa de un 9. Y eso es lo que ha sido el salvavidas de la economía, porque si no la economía estuviera creciendo en cero. Es decir, si no hubiera sido por esa inyección oportuna que hizo el Banco Central. Ahora, pero eso no ha sido suficiente. El Banco Central liberó 81,000 millones, pero solamente se han colocado 68,000. Queda una diferencia pendiente de 13,000 que quizás se van a colocar en lo que queda del año. Pero por el otro lado, ¿cómo también se mueve la economía? Por el lado de la política fiscal. Fíjense que le hablé de la política monetaria. Por el lado de la política fiscal, el gobierno puede gastar más con gasto corriente o con gasto de capital, haciendo obras de desarrollo de infraestructura, y por el lado de darle subsidio a la gente o de rebajarle los impuestos. Y aquí no estamos hablando de rebajar impuestos, de quitar impuestos, sino de ajustar la ley. Entonces, cuando yo estimé los impactos, estamos hablando de 764,592 dominicanos y dominicanas, empleados públicos y privados, que le están sacando de los bolsillos 16,800 millones de pesos por no cumplir la ley. Entonces, la propuesta del gobierno es, devolvámosle ese dinero a la gente, a esa clase media que es la que carga con la economía. Y usted le está dando capacidad de pago, el Estado le está dando capacidad de pago, le está dando ingresos disponibles. Una gente que libere 1,000 pesos, 1,500 pesos, se puede endeudar con 60,000, 70,000 pesos hoy. Y eso va a tener un efecto multiplicador sobre una economía que no arranca. Y en vez de uno decir, que no puede afectar la sostenibilidad fiscal, no va a afectar ninguna sostenibilidad fiscal, porque eso apenas representa el 0.01%, no ni el 1 del 1%, 14,000 millones, de un presupuesto estimado de gasto de 1.600.000 millones para el año 2026. Es decir, nada. Entonces, el gobierno lo que debería casarse con la gloria, y lo hablo desde el punto de vista técnico, ajustando esas escalas salariales. Y yo creo que quizás no tengamos que ajustarlo al 100%, a los 52,000 pesos que corresponde. No los 34,685 pesos
que hay hoy. Debe ser 52,000. Pero yo hago la propuesta debe ser al costo de la canasta básica, para que el salario exento sea justo el costo de la canasta básica. Y se puede modificar ese artículo en el Congreso de la República, de modo de que siempre maché, y de ahí se generan las nuevas escalas impositivas. Entonces, en vez de estar discutiendo de subsidio, de un tirijale político, mi propuesta es: miremos, señores, técnicos del gobierno, los efectos positivos que va a tener ponerle dinero a la gente. Ahora, yo he escuchado también que se han referido, pero el senador debió hacer la propuesta, ya afortunadamente la hizo, pero el Fondo Monetario Internacional tiene 5 años señalándole a la República Dominicana en su artículo 4, en la revisión de economía que hace todos los años: el gobierno debe mejorar la eficiencia del gasto público. El gobierno tiene que mejorar, aumentar el gasto de capital en infraestructura. El gobierno debe preservar el gasto a los más vulnerables, las ayudas, y dárselo a los que verdaderamente lo necesiten. El gobierno debe reducir ese gasto no tributario, que son las exenciones que hay al sector turismo, al sector eléctrico, al sector zona franca. Pero también, cuando a mí me hablan de los 14,000 o 18,000 millones, el número que quieran, el gobierno gasta más de 12,000 millones en publicidad. ¿Y por qué no cortamos la mitad? Ya ahí hay 6,000 millones que se lo lleva a un grupito que tiene la facilidad de tener la cuña. ¿Y por qué no lo hacemos? Y eso se lo damos a la gente, a esos 764,582 dominicanos y dominicanas. Entonces, ese es el ejercicio. El ejercicio tiene que verse desde el efecto positivo en la economía, desde el efecto multiplicador. Y yo creo que ahí también debe basarse el discurso del senador Omar Fernández. Es decir, no solamente le vamos a hacer justicia con el cumplimiento de la ley, sino que con ese cumplimiento de la ley, la economía se va a dinamizar y se van a generar más dinamismo y se van a generar nuevos empleos y mayor crecimiento y más nuevos y cobro de incentivar más impuestos, porque lo que la gente consume paga un 18% del ITEVI. Ahora, si el gobierno no quiere recortarle a esa parte, aquí hay una evasión fiscal altísima, aquí hay una ilusión fiscal altísima, aquí hay muchos sectores que con los temas digitales están exentos de impuestos, que no están pagando de impuestos. Entonces aquí hay una informalidad de un 55%, es decir, que el 45% está cargando con los impuestos. Entonces, yo creo que hay demasiada tela, demasiadas áreas para uno buscar los 16,000, 17,000 o 18,000 millones de pesos que se le está sacando de los bolsillos a la clase media por no cumplir con una disposición legal. En un Estado de derecho, eso no está en discusión. En un Estado de derecho, el cumplimiento de la ley debe ser cumplida. Y eso es simplemente lo que está exigiendo el senador Omar Fernández, que de paso lo felicito por esa valentía que ha tenido a favor de la clase media dominicana, a favor de 764,582 dominicanos y dominicanas que ganan por encima de 34,685 pesos y le están cobrando impuestos, cuando en realidad el salario exento debería ser 52,000 pesos, y a partir de ahí también todos los que ganan más también se benefician. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, por ese excelente comentario. Tú mencionaste el sector inmobiliario y aquí tengo una información que me gustaría compartirla contigo, a ver si tú si lo puedes explicar claramente. El inmobiliario RDO publica, dice: varios agentes inmobiliarios expresaron su malestar alegando impuestos dobles por parte de la empresa que, según explicaron, debitan el 28% al cobro de sus comisiones y los afectados califican la medida de ilegal. Sin embargo, el abogado tributario Eric Santiago asegura que la aplicación de ambas retenciones puede tener base legal en los casos en que la persona no esté regulada, déjame ver por dónde se me fue, Jesús,
Entonces, dice aquí abajo, el corredor Julio Antonio Fumero Gálvez, especializado en el mercado inmobiliario de naves y edificios, denunció al inmobiliario que en una transacción reciente se le aplicó una retención de un 28% en su factura final correspondiente al 18% del ITEVIS y al 10% por persona física. Bueno, lo primero es que a esa persona que está haciendo esa denuncia, decirle que está mal. Porque a César lo de César y a Dios lo de Dios. Y en este caso estoy del lado de la Dirección General de Impuestos Internos, que simplemente el Código Tributario es claro. Es decir, todas las personas sí, de naturaleza personales, profesionales independientes, que temos formar o informar. Formar es que estemos registrados en la Dirección General de Impuestos Internos, que tenemos nuestra cédula registrada como RNC. Cuando nosotros le facturamos a otra persona o a otra empresa, nos tienen que retener el 28%. El 18% del ITEVIS, que no te corresponde, porque tú no tienes forma de pagárselo todos los meses a la DGI, como lo hacen las empresas antes del día 20 de cada mes, y el 10% que es una parte de tu salario sobre la renta, que en otras legislaciones pudiera ser hasta un 25% si se aplican los umbrales. Entonces, ese 18 y ese 10 se aplican tanto a las personas físicas solamente, no a las empresas formales, sino ya sean que estén formalizadas en la DGI o que no estén formalizadas en la DGI. Entonces, yo lo que le invito a esa persona a leerse un poquito o contratar una consulta en nuestro consultorio financiero y uno explicarle, mira, el Código Tributario y las normas de la DGI establecen que la empresa debe retenerle el 28%, el 18% del ITEVIS que debe pagarlo la empresa por esa persona física y el 10% por sus ingresos sobre la renta. De modo de que es correcto que a las personas físicas le retengan, y no es el 28, es apenas un 10, porque el 18 de ITEVIS usted no lo paga, es decir, lo retiene. Es decir, no es que la facturación hay que hacerla conforme con el ITEVIS, pero ese ITEVIS lo va a pagar la empresa al que usted le está haciendo el servicio, la empresa formal. Es un 10%. Claro, las personas piensan que como la factura tiene el 18%, le están reteniendo un 28%. Entonces, es correcto la retención tanto del ITEVIS como del 10% a todas las personas físicas naturales que vendan algún servicio a una empresa formal. Bueno, Jesús Gerardo, no sé si tú quieres que sigamos. Vámonos a una pausa y cuando vengamos abrimos los teléfonos y nos vamos con las preguntas. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Si tú tienes a alguien fajado allá afuera, dile que con Remesas Banreservas es más fácil mandarte el cariñito. Mijo, ya retiré mi remesa por Banreserva. Fácil y rápido. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas, con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Uno más que se va en rojo. Cuando eres un semáforo ves muchas cosas. Personas que no respetan el cruce de peatones, que no ceden el paso, que doblan donde hay un letrero de no doblar y saben que es incorrecto, pero simplemente dicen, eso se lo dejo a otro. Ese tal otro debe ser un excelente conductor, seguro del paso, respeta las señales de tránsito y no rebasa a nadie. Quisiera conocerlo. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Hola, soy una bolita de papel en el piso. Llevo días aquí, tirada, abandonada. Siempre que alguien pasa dice, no, otro la recoge. La verdad es que no sé quién es ese otro, pero debe ser muy famoso porque todos lo conocen. No me queda más que esperar aquí a que otro me recoja y me lleve al zafacón. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD. Ves una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, Desahógate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate, 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 RD. Desahógate. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Yo estoy un poco entretenida con el celular porque le pasé el listado, Jesús Heraldo, a Romer de todos nuestros radioescuchas, que son más de 14 personas. Los premiados. Que ya están retirando sus enlatados. O sea que pueden pasar por aquí por cabina, que Romer está encargado del listado de las llamadas que se le hicieron para que Romer pueda entregarle a ustedes sus enlatados. Y que se mantengan en sintonía porque dentro de 2 semanas vamos a estar también entregando enlatados para el tema de las Navidades, para enriquecer ese moro, esas Navidades. Pero con personas, o sea, los radioescuchas que llamen nuevo, porque lo que le estamos entregando, eso dura prácticamente más de 2 meses. Sí. Ni siquiera comiéndolo diario. Bien. Ya lo saben. 809-540-1065 para que nuestra gente, nuestros radioescuchas puedan contactar a Jesús Heraldo Martínez y puedan hablarnos cómo va la economía, cómo se está preparando ya, porque el mes que viene ya es prácticamente... ya la semana que viene vamos a hablar del Black Friday. Así es. Buenas tardes, Desahógate. Sí, buenas. Buenas Mire, tardes. yo quisiera preguntarle a Jesús Gerardo, si uno recibe un pago de prestaciones laborales, incluya cesantía y todo, y eso se recibe a través de un juicio que se tuvo, uno tiene que, ¿eso está exento de impuestos sobre la renta o hay que retener el impuesto? Eso está totalmente exento de impuestos sobre la renta y así lo establece el Código Tributario y el Código de Trabajo. No importa el monto que implique. No importa el monto que sea, para que usted sepa, no importa el monto que sea, porque esos son derechos adquiridos establecidos en la ley y están exentos de impuestos, de todo tipo de impuestos. Cualquier empresa que haga eso, contácteme al 829-484-5555 y lo vamos a representar. Bueno, ahí está su... ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, adelante. Claro. Mire, para el cálculo de ganancia de capital, ¿usted me lo puede explicar cómo es la fórmula? Yo sé que el impuesto sobre la renta tiene una metodología que está disponible, pero me gustaría que esté con su experiencia. Pero es un excelente. Usted me dio que es el tema de la semana de arriba para mi tema de tu consultorio financiero. Eso es bueno, es una muy buena pregunta. Mire lo que sucede. Vamos a suponer que usted, lo voy a hacer a mano alzada, en el año 2000 adquirió una propiedad en $1 millón. O vamos a poner en el año 2020 en $1 millón. La inflación acumulada a la fecha, hemos dicho acá que es de un 31%. Entonces,
La DGI tiene una tabla que se llama el multiplicador de la inflación, multiplicador por inflación, que es ajustar los valores de cada año que tenía registrado a ese monto. Entonces, usted vende esa propiedad en 2 millones de pesos, que compró en el año 2020 en 1 millón. ¿Qué sucede? Usted se está ganando 1 millón de pesos. No, usted no se está ganando 1 millón de pesos porque primero hay que ajustarle el multiplicador de la inflación, el 31.77%, eso significa 310,000 pesos. Es decir, esa es la inflación para que el inmueble valga el mismo valor del dinero que usted pagó en el 2020. Y por esa diferencia de 600,000 y pico de pesos, entonces, que es su ganancia de capital, entonces usted tiene que pagar, conforme a las reglas de la DGI o al Código Tributario, el 25% por ganancia de capital. Básicamente es así. Pero con relación al multiplicador, si por ejemplo tú ves el multiplicador de 2020 es 1.8 algo así, es decir, es un valor muy pequeño ese multiplicador. Si tú multiplicas el millón de pesos por 2, por 1.2, no te da un incremento tan importante en el valor de la indexación del valor. ¿O estoy equivocado? No, porque es que el multiplicador es la variación del índice de precio acumulado. Y entonces, 2 años pudieran ser ese 8% que usted dice, 1.08. Pero va a depender de la cantidad de años. Por eso le hice el ejercicio desde el 2020, que cuando tengo los números frescos, que lo calculé reciente para el artículo de la semana pasada. Entonces, si usted tiene ya una consulta particular, contácteme que yo le voy a hacer el cálculo exacto para que usted lo tenga. Pero así como se calcula, primero se indexa el valor con los años y la diferencia entre lo que usted está vendiendo al valor de hoy, esa es su ganancia real de capital, no el millón completo. Entonces, por esa parte que usted paga el 25%. Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Baja el volumen de tu radio, mi amor, por favor. Sí. Adelante. Yo estoy contratada para una empresa. Nosotros tenemos derecho a darnos bonos, o sea, en el cierre fiscal que ellos tienen, de la ganancia. Debe ser, bueno, el Código de Trabajo establece eso, un 10%, pero hay que ver la naturaleza de la empresa. Porque a ver, las empresas, vamos a suponer, las ONG, los edificios, empresas que son que no tienen fines de lucro, no están exentos de eso. Y a veces los empleados creen que tienen que recibir ganancia de algo que no tiene ganancia, bonificación de algo que no tiene ganancia. Entonces, hay que ver la naturaleza de la empresa y si la empresa tiene ganancia, está obligada a pagarle el 10% de esa ganancia a todos los empleados de manera proporcional en función de lo que ganan antes del cierre del ejercicio o después del cierre del ejercicio fiscal que corresponde en abril a más tardar. Algunos lo hacen en enero, otro en febrero, otro en marzo, pero a más tardar en el mes de abril. Bueno, ahí están las respuestas, Jesús. Me gustaría saber si podemos contestar algunas preguntas de la Claro. Sí, porque están desde el sábado pasado, la están esperando. Dice, ¿qué debo hacer si recibo un mensaje de texto que aparenta venir del banco, pero me pide datos personales? Claramente hemos dicho esto y los bancos han hecho una campaña grande de que los bancos no llaman para pedirte ningún tipo de datos personales, para eso ya tienen autentificación de 2 factores, y entonces a esas personas mayores que lean un artículo hoy, que cuando le estén llamando de un banco para pedirle datos o le llegó un correo, no abran el correo, no le den datos a nadie por WhatsApp, no contesten sus informaciones financieras por ningún medio. Ayer yo recibí una llamada, por cierto, de un banco, como no es patrocinador nuestro, me voy a mentir, pero me gustó que lo primero que me dijo la persona de seguridad, mire, yo le estamos llamando de tal banco, no le voy a pedir ningún dato de esto, solamente quiero que me confirme esta información. Y punto, y así mismo fue. Así es. ¿En qué casos puedo pedir una revisión de la tasa de interés de mi préstamo? Bueno, en el caso, yo les recomendaría a esas personas que dentro de 2 o 3 meses, cuando las tasas de interés empiecen a ceder, todo el público en general haga eso, es decir, que le pida al banco una revisión hacia la baja de la tasa de interés, siempre y cuando el contrato establezca, usted esté dentro del periodo que el contrato lo establece, porque si el contrato dice que son 6 meses fija, 1 año fija, usted no puede ir al banco a que le baje la tasa de interés.
porque es un año fijo, pero después de ese año usted puede sí solicitar una revisión de su tasa de interés. Y a todas aquellas personas que se le van a ir venciendo esa cláusula de los contratos, en la medida que vayan bajando las tasas de interés activas de los préstamos en la República Dominicana, que se van a ver en diciembre, enero, febrero, usted puede pedirle al banco una revisión de tasa de interés. Y si el banco no le hace la revisión, usted se va a otro banco y le repaga ese préstamo a la entidad que no le quiere bajar la tasa de interés, siempre y cuando esté en ese periodo de que ya se cumplió el tiempo que usted firmó en el contrato, porque si la tasa se fija por ese periodo de tiempo, usted tiene que cumplir, no le puede pedir al banco, porque el banco, usted hizo un pacto con el banco y es un acuerdo que está establecido que tiene fuerza legal. ¿Cómo identificar si una aplicación financiera es de inversión? ¿Cómo identificar si una aplicación financiera o de inversión es fraudulenta? Si le está pagando muchas tasas de interés, lo hemos hablado acá, fuera del mercado, pero también si no está registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores. Yo siempre le he dicho a todas las personas acá, para verificar las entidades bancarias, Superintendencia de Bancos. Para identificar los puestos de bolsas y las plataformas de inversiones que estén autorizadas, Superintendencia del Mercado de Valores. Fuera de ahí, si no están registrados ahí, no ponga su dinero. ¿Qué debo hacer si un banco no respeta la tasa de interés acordada en un certificado financiero? Bueno, eso va a depender, porque cuando usted abre un certificado financiero, usted lo abre a plazo. Entonces, si usted lo puso a 3 meses, a 5 meses, a 6 meses, y la tasa ya se cumplió ese tema, ya ese tiempo, el banco le puede ajustar la tasa de interés a la baja, que es lo que están haciendo todos los bancos ahora. Ahora, si el banco, si es dentro del periodo de contrato que usted hizo, usted tiene ahí una reclamación que puede llevar ante la Superintendencia de Bancos y va a ganar ese proceso porque usted pactó al 5, al 8, al 7, entonces el banco tiene que cumplir. Al menos que en el certificado de atrás diga que la tasa es variable, que el banco pudiera ajustar la tasa en función de las condiciones del mercado. ¿Qué pasa si tengo dinero en una cuenta inactiva por más de un año? Bueno, lo primero es que el periodo de inactividad de una cuenta es a partir de los 3 años. Es decir, que por más de un año su cuenta sigue activa. Y después de los 10 años ya es una cuenta abandonada y ese dinero tiene que ir al Banco Central. Y durante los 3 a los 10 años los bancos no le pueden descontar ningún dinerito conforme al reglamento de cuentas inactivas y abandonadas que aprobó la Junta Monetaria. De modo que los bancos mantienen de 0 a 3 años para cobrarle sus cargos. Entonces, esas personas que van a tener que van a tener un dinerito así que no lo van a mover, yo lo que les recomiendo es que lo pongan en un certificado y que ese poquito de dinero se vaya, porque ya los certificados se pueden abrir hasta a partir de 5,000 pesos. Se vaya depositando en la cuenta y ya se mantiene activa constantemente esa cuenta bancaria. ¿Puedo recuperar el dinero si hago una transferencia por error a una cuenta equivocada? Bueno, yo vi en las estadísticas de la Superintendencia de Bancos que ese es el segundo motivo de reclamación en la República Dominicana. Al parecer, las personas no se fijan a veces cuando están haciendo una transferencia. En ese sentido, es un tema que hemos tratado muchas veces. Recuerden que si usted le hizo una transferencia por error a una persona, si esa persona dice que no le va a devolver su dinero, usted lo perdió. Recuerden que los bancos no son policías, no son fiscales, no son la justicia, y ya la Suprema Corte de Justicia legisló sobre ese tema, que los bancos no pueden descontarle ningún dinero a ninguna persona sin la autorización expresa por escrito o por el medio fehaciente que sea a una persona. Así que si usted no autorizó que el banco le descuente, ahora, hay mucha gente que dice, yo no autoricé, pero cuando usted va a hacer un contrato de préstamo, usted autoriza no solamente la cuenta, toda la cuenta presente y futura que usted va a tener. Se lo digo para que la gente sepa, porque me pueden llamar, pero que me descontaron, pero hay que ver si usted tiene algún documento que dice eso. Pero aquella persona que usted hizo una transferencia errónea, usted está a la merced que le ayude el banco. Los bancos ayudan con eso porque los bancos llaman a la otra persona. Si usted es una persona seria y honesta, usted sabe que ese dinero no es suyo, usted es el primero que va a llamar al banco y le va a decir, mira, yo recibí una transferencia y esa transferencia no me corresponde. ¿Te pasó a ti, Jesús? Y yo lo devolví. Yo llamé al vicepresidente de operaciones del banco, Banco de Reserva, y él me puso en contacto y devolví, que eran casi 200,000 pesos.
Ese dinero no, eran no, como 300. Sí, 300,000 pesos, ese dinero no era mío. Yo pude decir, bueno, este dinero es mío, me llegó. No, ese dinero no es mío, porque... Y fíjense que esa persona no tuvo ni que contactarme. Yo llamé a esa persona y devolví ese dinero porque ese dinero no es mío. ¿Qué derechos tengo si el banco cambia unilateralmente los términos de mi contrato? Los bancos no pueden cambiar unilateralmente los términos del contrato, porque esos son los contratos. Y así lo establece tanto el reglamento de protección al usuario como la ley de proconsumidor. Es decir, que usted tiene doble amparo y tiene la protección ahí de prousuario de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Monetaria. ¿Conviene más ahorrar en pesos o en dólares si tengo gastos de ambas monedas? Eso depende, señores. ¿Cuál es? Yo, en este sentido, yo le estoy diciendo a la mayoría de las empresas que se acercan a mí para consulta, en este momento, yo le estoy recomendando mantener una mayor proporción en divisa. Porque ustedes están mirando cómo el tipo de cambio se ha ido depreciando casi un 1% todos los meses. Y hasta que esto no se estabilice, entonces es mejor preservar su dinero en dólares o en euros. Eso es lo que yo le digo a las personas. Y si usted va a tener en pagos en dólares a futuro, es mejor ir comprando los dólares gradualmente. El dólar va a seguir subiendo, va a llegar a terminar 65, 65,50 a finales de este año, y luego usted lo va a ver hasta 66 o 67 hasta marzo. Es decir, eso no hay que ser un mago, porque ahí están las estadísticas del comportamiento del tipo de cambio, de la volatilidad. Y luego ya después de marzo, en abril, cuando ya las empresas necesitan pesos y ya ha bajado eso, se han pagado todas las importaciones del mes de diciembre, entonces el dólar va a retroceder nuevamente a 64 por 1. De modo de que es una inversión hasta ahora mismo invertir en dólares. ¿Qué debo? La última preguntita rápidamente, Jesús. ¿Qué debo evaluar antes de consolidar mis deudas en un solo préstamo? La tasa de interés y el plazo. Siempre la consolidación de deudas, si usted tiene una tasa de interés mucho menor de cualquiera de las que usted tiene de la deuda y un plazo mayor, siempre va a ser beneficioso para usted, porque usted va a pagar un monto menor por las 3 o 4 o 5 deudas diferentes que tengan. Entonces, yo a mis pacientes financieros siempre les recomiendo, cuando vienen abrumados de deudas, lo primero que les recomiendo, vamos a trabajar y vamos a ver si es posible hacer una consolidación de deudas. Jesús Heraldo, tú sabes que ya no tenemos tiempo para más. Tus redes sociales, y luego vamos a pasar con las redes sociales del Cheris Production de Latina 809. Mis redes sociales muy sencillas, Jesús Heraldo Martínez en Instagram. Y por WhatsApp, solamente WhatsApp, no contesto teléfono, 829-484-5555 para hacer su consulta de manera gratuita. Ya si su caso conlleva otro tipo de procedimiento, ya le damos otro tipo de acompañamiento. Bueno, y gracias a Grisel Sánchez, gracias a José Geraldo y gracias Vianelo. Gracias a todos, a los que nos siguen en mis redes sociales, La Voz de la Diáspora 809 y el Cheris Play, y en TikTok el Cheris Play. De Latina 809. Así que, señores, estamos aquí, aprovechen. Y si hay algún lambi, alguna chelcha por ahí, inviten. Si se van a portar mal, me invitan. Tú ves. Adelante, Vianelo. Bueno, como Noti Actualidad Global en todas las redes sociales. Bueno, pues nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Gracias. Sol 106.5, la más interactiva.